Muchas gracias a todos. Se oye bien, ¿no? Gracias, Abdu, por esta introducción cariñosa. Bueno, como sabéis, he sido la corresponsal de Televisión Española en Oriente, nosotros le llamamos Próximo y Medio, Oriente Medio en general, durante 4 años, hasta el 30 de junio, en que terminó mi contrato y bueno, ahora estoy en el programa En Portada, en el que hice Atrapados en Gaza y espero poder hacer muchos más. Pero bueno, para mí creo que sepáis, lo digo de corazón, que es un honor poder estar aquí. Hace 3 semanas que aterricé en España y recibir todo este calor. Estoy viendo muchas caras de gente a la que conocí por Facebook y por Twitter. Recibí muchos mensajes de apoyo en momentos muy duros y difíciles. Y quiero agradeceros a todos ese calor y ese cariño que ha llegado, que también llegó a Gaza, que yo transmitía también a mi equipo, sin el que no hubiera salido nada de lo que hicimos. Están en esa fotito que he visto que habéis puesto ahí, con los que compartimos el premio Libertad de Expresión. Y bueno, para ellos y para vosotros un saludo muy cariñoso. Para mí, además, es un honor estar con toda esta gente con la que comparto profesión y también admiración. Y en este espacio que no conocía, del que me habían hablado muy bien y en el que espero que podamos volver a encontrarnos muchos de nosotros. Hace un año exactamente yo estaba en la Franja de Gaza. Todos, bueno, Teresa no, pero nosotros sí que estábamos en la Franja de Gaza. Yo estaba con mi equipo palestino, era el día número 14 de la ofensiva militar israelí sobre la Franja. Y ese día, en el barrio de Al-Nasser, cerca del centro de Gaza, de la ciudad, habían bombardeado un edificio de 2 plantas en el que nosotros fuimos testigos de una especie de intento de rescate a contrarreloj, una búsqueda desesperada de una mujer y de un niño que acabó mal porque después de esa búsqueda al final los encontraron muertos. Recuerdo que había un enorme boquete entre todos esos escombros de la casa de al lado, de la casa colindante, bueno, más de un boquete en realidad. Y decidimos ir a preguntarles y a ver la familia que se encontraba allí. Nos encontramos al señor Nasser con sus hijas, a las que vivían en Bet Hanun y que habían venido allí a refugiarse y a cobijarse de los bombardeos. Y me acuerdo, se me quedaron muy grabadas las lágrimas de un señor de unos 60 y pico años diciéndome: ellas vinieron aquí para salvarse y ni siquiera las puedo mantener a salvo, ¿qué podemos hacer? Yo en esa crónica dije una frase que fue: el horror metido en los huesos. Y creo que ese horror metido en los huesos lo han vivido mucho, con mucha intensidad, desde mi parte y también desde la parte de los que viven allí, tanto Isabel como Musab, y en algún otro momento también ha vivido esa tensión y ese conflicto Teresa. Creo que para todos es una suerte que hoy ellos dos que vienen de Gaza puedan estar aquí, con lo difícil, casi imposible que es salir de esa franja de la que no se puede salir con libertad como en cualquier otro territorio. Pero bueno, antes de presentarlos, vamos a escuchar primero a Teresa Aranguren, así que voy a presentarla a ella. Yo creo que no necesita mucha presentación porque es conocida por casi todos vosotros, o por todos vosotros me atrevo a decir, pero dejadme que haga una breve reseña, ya que me han pedido que presente. Es licenciada en Filosofía y Letras y su interés por el mundo árabe la llevó a ejercer esta profesión maravillosa que es el periodismo, de la que estamos enamorados. Cubrió la invasión de Israel en el Líbano en 1982 desde Beirut. También en 1990 viajó a Amán y a Jerusalén y desde ahí cubrió la Guerra del Golfo. Fue jefa de Internacional entre el 95 y el 2000 y subdirectora de informativos hasta junio de 2002 en Telemadrid, cuando entonces Telemadrid valía la pena. Y sigue, por favor, sigamos defendiendo las televisiones públicas, cierro paréntesis. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, la que seguimos defendiendo con nuestro trabajo a pesar de todo, portavoz de la Flotilla de la Libertad y columnista de la revista Palestina Digital. Es gran conocedora de Palestina. Ella ha publicado el libro Palestina, el hilo de la memoria, que a mí me acompañó en mis primeras noches en Jerusalén. Recuerdo con una lectura muy cálida y me ilustró mucho. Y recientemente ha publicado este libro, que además me hicieron llegar hace muy poquito, Olivo Roto, escenas de la ocupación, que todavía no he leído, pero solo con ver la portada ya promete, y estoy segura de que nos va a transmitir muy cálidamente el sufrimiento de toda esta población.
sometida a la ocupación más larga de la historia moderna. Ella nos va a hacer una introducción del tema que tratamos hoy, que es Gaza, vida y muerte y la repercusión en los medios, así que no os entretengo más y la dejamos que hable. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Yolanda, por la presentación. Gracias a vosotros. Y como quiero volver a decir que yo me siento muy honrada, ¿no? Vosotros, ¿no? Bueno, pues diré que estoy encantada. Encantada de compartir mesa con dos colegas que están defendiendo la dignidad de la profesión. Y yo creo que hay una experiencia que quizá no todos los periodistas tienen, pero algunos sí tenemos la ocasión de tenerla, especialmente los periodistas que estamos informando desde zonas de conflicto o de guerra, que es esta sensación de la urgencia de contarlo, la importancia de ser testigo y dar testimonio, contar lo que pasa. Y me imagino en esa frase que ha dicho, que ha recogido Yolanda, del hombre que le caían lagrimones mientras decía esto, ese tipo de detalles está llena la información cuando uno está en un lugar como Gaza o en Jerusalén, y son muy importantes transmitirlos, porque los sentimientos de la gente forman parte también de la información. La información no son solo datos y cifras, tiene que haber datos y cifras, pero la información, la de verdad, tiene que intentar contar lo que pasa, y lo que pasa es también el dolor, la desesperación, la ira, el sufrimiento de la gente de la que, cuando se está en una zona de guerra o de conflicto, es necesario y obligatorio informar. Y después de eso, como a mí me han dicho que tengo que hacer una pequeña introducción, voy a intentar ser muy breve porque quienes importa que hablen hoy son ellos, que vienen de allá. Recuerdo la primera vez que yo estuve en Gaza, que fue en el año 98, es decir, para mi experiencia en Palestina fue tarde. Yo ya llevaba bastante tiempo conociendo Jerusalén, Cisjordania, bueno, el Líbano, pero a Gaza entré por primera vez en el año 98, cuando era el primer ministro Benjamín Netanyahu, que ahora lo es. Y esto es significativo porque una de las características del drama de Palestina y en general de lo que ocurre en torno a Palestina y al Oriente Medio Próximo, igual, es que las situaciones parece que se repiten, que uno tiene muchas veces la sensación, esto ya lo he vivido, esto ya lo he visto. La sensación de, a mí esto me ha pasado en pues, el cerco de Beirut, vivido en el 82, volver a verlo entrevistando a Arafat, pero esta vez en Ramallah 20 años después. Y el horror metido en los huesos que ha dicho Yolanda en Gaza o en Beirut o en Jenin en el año 2002. Las situaciones se repiten porque las circunstancias o el equilibrio o el desequilibrio de poderes en el mundo no ha variado. Y esa primera vez que yo entré en Gaza estaban cerrados los territorios, cosa que era muy habitual. En todo el periodo de gobierno de Netanyahu fue bastante habitual el cierre de territorios. No era el bloqueo, era el cierre de territorios. Y os recuerdo haber tenido que pasar por el puesto de Erez tirando de la maleta casi 2 kilómetros en agosto, era agosto, o sea, como ahora, sudando como pollos allí. Y nada más llegar al otro lado, enseguida ya cuando estás en Gaza, lo que primero me impresionó fue la cantidad de niños. O sea, ¡wow! Grupos de niños corriendo, que te saludaban, que te tocaban, que sonreían, que se reían muchísimo. Y después, esos mismos niños que yo vi ahí jugando, los vi al día siguiente cuando iban al cole. Iban formalitos, impecables. Especialmente me llamó la atención las niñas, sobre todo, con los uniformes impecables, los lacitos en el pelo, así. Y yo he contado esto otras veces. ¿Pero por qué me gusta contarlo? Porque es importante decirlo. Porque refleja algo de una sociedad. Refleja la importancia que una sociedad da a la educación de sus hijos y al cuidado de sus hijos. Y hay que decirlo también, porque uno de los elementos que se repiten de siempre de la propaganda israelí es que los palestinos son un pueblo que no cuida de sus chicos,
hijos. ¿Qué va? Los ponen en primera línea de combate, los mandan a... Es totalmente falso, pero hace mella en mucha gente que está cargada de prejuicios anti-árabes, anti lo musulmán, y que es capaz de tragarse eso, cuando lo significativo es lo contrario. Porque yo a veces me pregunto, Dios mío, ¿y cómo lavan los uniformes? Porque el agua en Gaza escasea, y habrá muchísimo más, y los cortes de agua... Pero sin embargo, eso siempre, por lo menos, entonces funcionaba. Todo se puede destruir, ¿eh? Yo no considero que haya nada indestructible, pero eso forma parte de un modo de ser de la sociedad palestina que a mí me interesa destacar. También otro aspecto, que no debemos hablar de Gaza, es hablar de Palestina. El drama de Gaza es el drama de Palestina. Y hay también un interés de la propaganda israelí de separar Gaza y lo que ocurre en Gaza del resto de Palestina, de Cisjordania. Y yo también recuerdo, por contar así, en el año 2002, cuando fue una ofensiva en Cisjordania brutal, que se llamó Cinturón Defensivo, cuando se produjo la matanza en el campo de refugiados de Jenin, haber entrevistado, de esas entrevistas cortitas, pedir una opinión a un israelí, que estábamos no podíamos entrar en Jenin, pero estábamos intentando entrar todos los días en Jenin. Bueno, pues y por allí había dos chicos israelíes en un coche con gafas oscuras de sol. Total, que yo me acerqué a ellos y no me acuerdo exactamente qué pregunta les hice. Me imagino que sería una cosa genérica del tipo de ¿qué opináis de lo que pasa? O qué pena. Y lo que me respondieron eran gente con aspecto adinerado, o sea, no eran unos campesinos analfabetos, desde luego no. Me dijeron, esto, señalaban hacia Jenin, de donde solo se veía salir el humo de los bombardeos, esto es nuestro, esto es Eretz Israel, esto nos lo dio Dios. Esto me lo dijeron en inglés. Y yo les pregunté esta es la tierra de los judíos, esta es la tierra de los judíos, Yahvé nos lo prometió. Yo dije, ¿los árabes? No dicen más que eso. Y me dijo, los árabes que se van a Gaza. Esa fue su respuesta, ¿eh? En Jenin, que está en Galilea, los árabes en Gaza. O sea, dejémosles Gaza a ellos. Por eso es importante siempre recordar, Gaza es el drama de Palestina. Y el dolor de Gaza, el sufrimiento extremo de la población de Gaza, que lleva ya desde el 2006 sufriendo un bloqueo inhumano, casi deberíamos decir asedio en términos medievales, es un grado más en un momento dado de lo que pueden estar sufriendo las gentes de Belén. Pero 2 meses después el horror puede ocurrir en Belén, o en Ramallah, o en Nablus, porque el horror de la ocupación, o dicho de otro modo, el horror forma parte de la estrategia de la ocupación. No es que de repente los soldados israelíes se vuelvan locos, tengan un ataque de ira, estén vengando, nada. No, hay una estrategia de aterrorizar a la población. Y esto viene desde el inicio. Como hubo una estrategia de aterrorizar a la población entre diciembre de 1947 y junio de 1948, aterrorizar, sembrar el pánico, ¿para qué? Para que se fuesen. Para vaciar el territorio de población palestina. Pues esta estrategia sigue funcionando. Quizá ya no con el objetivo único de que vacíen el territorio. Los israelíes no quieren Gaza. Eso yo lo vi muy claro desde que se fueron los colonos de Gaza, aquella retirada unilateral. Gaza no les interesa. Saben que no pueden con Gaza porque la diferencia demográfica es demasiada. Sí les interesa muchas partes de Cisjordania. Quizá ya no les interesa quedarse con toda Cisjordania, pero sí quedarse con lo más que puedan de Cisjordania. Por lo tanto, la estrategia del terror sigue funcionando. Y lo que sí que les interesa es, a través de la estrategia del terror, del agotamiento de la población palestina, que se agote su capacidad de seguir reclamando sus derechos. Es decir, lo que sí les sigue interesando es acabar, a través de la estrategia del terror, con la realmente admirable e impensable capacidad de resistencia, impensable cuando se inició todo, de la población de Palestina. Y por eso los episodios de crueldad
que se dan muchas veces en las operaciones militares israelíes, que no tienen una justificación de tipo militar, es decir, no responden a la búsqueda de un objetivo claramente militar, que nos pregunta, ¿pero por qué han hecho esto aquí? No es algo gratuito, es algo que está inserto en una determinada estrategia, mensaje que se quiere lanzar a la población, tanto de Cisjordania, de Jerusalén o de Gaza. Y creo que la cuestión de Gaza ha adquirido desde hace ya años el carácter de crimen de lesa humanidad. Y debemos de empezar a usar los términos apropiados para cada circunstancia. Y lo que está ocurriendo, lo que lleva ya años ocurriendo en Gaza, es un crimen contra la humanidad. No solo cuando bombardean, sino el mantener a toda una población, 1.800.000 más o menos, ¿no? Habitantes son los de Gaza, cercados, sin posibilidad de salida ni entrada, o con salidas, bueno, reguladas, como es el caso vuestro. ¿Qué número erais? 3.000, no sé cuánto me has dicho antes, ¿no? 4.000. Sí, en la lista de ir dejando que salgan. 1.792. Bueno, pues eso. Entonces, esto que uno puede imaginarlo en una circunstancia de emergencia, en un momento, pues están invadiendo los marcianos en una película de ciencia ficción, bueno, serán circunstancias especiales, situación de emergencia. No, esto es la cotidianidad, esto es lo de todos los días y lo que hay que intentar reflejar, y eso es lo que yo valoro del trabajo especialmente de Yolanda y de Isabel, es el intentar contar lo que pasa cada día, lo que pasa en un control, en un checkpoint de Cisjordania, o lo que pasa en un barrio que acaba de ser bombardeado, lo que dice la gente, lo que te encuentras. Eso es lo que desde el lado de acá, desde Europa, rara vez vemos, rara vez somos capaces de identificarlo y de sentirlo como lo que es una situación de acoso constante, cotidiano, y por lo tanto un crimen constante, un crimen que se repite día a día. Eso es la situación y el drama de Palestina, eso fue desde el comienzo, y ahora me doy cuenta que lo que yo había pensado contar de Gaza no lo he contado, pero bueno, no. Solo voy a resumirlo. En esa primera vez que yo estuve en Gaza, entrevisté a Abdel Safi. Abdel Safi fue el jefe, el director de la representación palestina que vino a Madrid cuando los acuerdos del proceso de paz de Madrid, que empezó en Madrid, y luego se quedó en Oslo, la conferencia de paz de Madrid. No venía como LP porque los israelíes no lo permitieron, pero vino una delegación palestina encabezada por él. Y yo creo que es murió hace ya unos pocos años, quizá uno de los personajes y de las personas de la política palestina más admirado y querido por la población, de todos los signos, pues en militantes de Al-Fatah o de Hamas o de ninguna. Y recuerdo que Abdel Safi, que cenamos en su casa, por la noche me contó, porque la familia es de Gaza de siempre, me dijo, en una casa de estas de piedra, con una galería, donde te llegaba además el olor del mar, preciosa, un sitio precioso, me dijo, es que Gaza no siempre fue lo que es ahora, no siempre fue un lugar especialmente pobre, no era la zona pobre de Palestina. Gaza era la zona donde la burguesía palestina iba a pasar las vacaciones porque tiene mar. Y es importante también reclamar eso, el pasado, la Palestina que fue, que no era un territorio de gente muy pobre por donde pasaba de vez en cuando un beduino a camello, que es la percepción que desde Europa se tiene porque se ha querido dar esa, y no era un lugar vacío, era una sociedad como todas las sociedades compleja, con clases sociales, con campesinos, con burguesía, con una, digamos, élite cultural muy cosmopolita y muy culta, y que fue arrollada, destruida, avasallada en unos meses por las milicias sionistas y sobre todo por la complicidad de las potencias coloniales del momento, que eran Gran Bretaña y Francia, especialmente Gran Bretaña y enseguida Estados Unidos. Por eso
el drama de Palestina, es cosa nuestra. Es responsabilidad nuestra, lo digo como europeos. Y es algo que no podemos decir que lo solucionen ellos. El drama de Palestina encontrará una vía de solución si desde aquí, no desde allí, desde allí harán lo que puedan, pero desde aquí, desde Occidente, se cambia el rumbo de la política y se cambia el modo de actuar. Nada más. Bueno, gracias Yolanda por semejante presentación. Yo ante estas dos periodistazas, bueno, Teresa Aranguren, yo le cedería mis 20 minutos a ella para que solamente hablara ella, porque es historia lo que está contando y es la base de lo que está sucediendo ahora. Yolanda, que tiene una fortaleza increíble, personal y profesional, para todo lo que le ha sucedido y sigue adelante, sigue con sus principios periodísticos y humanos, y sobre todo por la justicia. Y bueno, sí, es una historia de amor y todo lo que queráis. También es una historia de amor hacia el periodismo y en el caso de mi marido hacia la causa palestina, porque es un ex prisionero político, estuvo 4 años en una cárcel israelí. Sí, bueno, quiero decir. Muy bien, eso luego lo presentamos, perdón, estoy. Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos y a todas, porque hace un calor insoportable. Y espero que valga la pena, ¿eh? Bueno, a mí me han dicho Abdu, nuestro queridísimo Abdu, ahí está, muchas gracias Abdu, que os hable sobre la vida y la muerte en la Franja de Gaza. Es así un titular casi escabroso, pero es que es casi escabrosa la vida. Lo que separa la vida y la muerte de Gaza es un finísimo hilo. Nosotros estamos acostumbrados en Occidente, o también en otros países de Oriente Medio con mayor estabilidad, a tener un ciclo vital que es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Lo que nos enseñan en las escuelas, ¿verdad que sí? Pero en Gaza tú naces y mueres directamente, naces, creces y mueres sin reproducirte, sin tener pareja, o naces, creces, mueres, te reproduces, tienes una familia, pero te ves enterrando a tus hijos o a tus nietos. Eso es la vida y la muerte en la Franja de Gaza. Yo personalmente es algo muy... lo vivo mucho cada día, es una vida cotidiana. Ella ha dicho, es el crimen del día a día, y es así, es un crimen diario. Si te paras a pensar, es un crimen diario. Vale, todos los días no hay bombas. Hay esporádicamente, incluso después de la operación Margen Protectora ha habido bombas. No sé si alguien se ha enterado hace 2 o 3 días, un dron, justo después de firmarse el acuerdo de Viena con Irán, un dron israelí bombardeó una zona del norte de la Franja de Gaza. Y todo esto que ocurre nunca es por casualidad. Entonces, bueno, la vida cotidiana y escasez de todo, pero es que hoy en día, de hecho los compañeros de UNADICO nos estaban preguntando, esa escasez también de, digamos, de fuerza psicológica está flaqueando, Teresa. Está flaqueando. Y no podemos, no nos lo podemos permitir, porque tenemos una entidad que nos está ocupando y nos está bloqueando hasta el aire. Así, o sea, realmente tú por la mañana te despiertas con los sonidos de los cazas israelíes y dices, anda, que si es un F-15 nos va a bombardear. Bueno, obviamente siempre hay también una pizca de buen humor allí, pero te echas a dormir con el sonido de los drones, un zumbido que es como, ¿cómo se diría yo? Es como un cortacésped. Y cuando dices, oh, y es así, diariamente, noche y día. Haya operación o no haya operación. Y aparte están las típicas cosas que a nosotros nos parecen normales, como es poder tener agua corriente en casa. Nosotros en nuestra casa, algún toques personal os voy a contar, en nuestra casa tuvimos que hacer un pozo en una de las ceses al fuego de la anterior operación, porque es que se cortó la corriente, el agua corriente no teníamos. Nosotros vivimos en una casa familiar, hicimos un pozo entre 2 familias para poder tener agua en casa. Es agua del acuífero de Gaza que está... Bueno, aquí los colegas de ECO realmente nos podrían explicar mucho mejor el tema del ecologismo. Y yo además que yo comencé mis pinitos de periodismo en periodismo medioambiental, veo también el crimen medioambiental israelí contra Gaza. O sea, y en Cisjordania también, mucho más, porque
ahí están los recursos, por eso no quieren Gaza tampoco. En Gaza había dos ríos en Gaza que ahora están totalmente secos. Habéis oído en las épocas de las grandes lluvias, el invierno, llovió y las reservas que los israelíes, que las podéis ver por Google Maps, los israelíes han creado una serie de reservas por el desierto del Nagat, del Negev y cerca de la línea verde, de la línea fronteriza de facto. Esas las abren para que salga el agua, bueno, para que continúe su recorrido natural. ¿Qué ocurre con esas aguas que inundan lo que por donde antes pasaba esa cuenca del río? Inundan las casas de beduinos que se han afincado allí, porque los beduinos es una población palestina, era nómada, ahora obviamente nada, no es nómada ni nada porque no te pueden mover, se han asentado en zonas verdes, en las antiguas cuencas, tienen ahí a sus cabras, entonces sus casas son inundadas con barro y con aguas residuales. Y luego otras casas que también, como en Rafah, o en un barrio que se llama el barrio del túnel en la ciudad de Gaza, se inundan siempre porque están construidas bastante bajo ese barrio, entonces eso es inhumano. O sea, imaginaos a los niños, los padres, pues, les llega el barro por la rodilla, pero a los niños les puede llegar por aquí. Entonces, bueno, la vida cotidiana falta agua potable, falta también combustible. Y también el tema del combustible se puede ver de muchas formas. El combustible es vital hoy en día en nuestras sociedades consumistas y todo se mueve por combustible, siempre. Entonces, cuando falta combustible, vosotros pensáis, es que claro, yo he oído, tenéis en Gaza como máximo 8 horas de electricidad al día, máximo. Ahora acaba de parar la central, hace un día, vamos a tener 6 horas y en los barrios más poblados van a tener 4 horas y a veces no son seguidas. Cuando vosotros leéis 6 horas al día, no son seguidas. Entonces, ¿qué ocurre con el combustible? Que los ayuntamientos no tienen combustible, no pueden bombear las aguas residuales de las casas. Eso es horrible, levantarse por el olor de aguas residuales, os digo que es algo horrible. Y yo no vivo en campos de refugiados, vivo incluso fuera de un centro urbano, ¿sabes? O sea, imaginaros cuando estás hacinado en un campo de refugiados como el de Jabalia, donde ocurren otro tipo de consecuencias de vivir ese exilio forzado. Nosotros tenemos bastantes amigos, pero uno especial, Basel, que viene del desierto de Negev, tiene una familia con 2 hijos y tiene una bebé. La bebé no puede caminar todavía, que ya va siendo hora de que empiece a caminar, y no camina porque le falta vitamina D, porque no llegan los rayos del sol a la casa. Y tú puedes luego pensar, no hay suficiente luz en casa, puedes salir, puedes llevarla a otro parque. Bueno, es muy complicado, es más complicado que eso. Por eso yo a veces os pediría a todos vosotros también, ojalá llegue a más gente todo esto, que piensen más allá de esa pregunta, pero hombre, que saquen al niño fuera. No, es muy complejo. Es una sociedad que va de la siguiente manera: la madre está en casa haciendo la comida, limpiando, seguramente ayudando a su madre en otra casa o a los vecinos, etcétera, etcétera, no tiene tiempo. La niña, si caminara y así iría sola, en esas callejuelas de Jabalia le daría más el sol, jugaría y sería un hijo de campos de refugiados libre como el viento dentro de, claro, esta franja de Gaza. El padre se mata a buscar trabajo, y más siendo un artista. Entonces, os vas a imaginar, cuando tú eres un artista en España es muy difícil, imaginaos allí. Entonces trabaja de lo que sea. No hay tiempo, hay, digamos, detalles que a nosotros se nos escapa al pensar, al llevarnos ciertas noticias. Y bueno, las mujeres son las administradoras del hogar, son muy fuertes, pero en cierto momento caen, pero son muy fuertes. En Gaza yo creo que son increíblemente fuertes, más fuertes que los hombres. Entonces, yo quiero contaros también desde un punto de vista que voy a mezclar aquí vida profesional, periodismo y personal, y es que cuando tú vas a cubrir en Gaza, yo ya me voy un poquillo del margen protector, de la guerra, sino el día a día, ¿no? Una historia, y te encuentras que vas a cubrir una historia, hacer una entrevista, y de esa entrevista hay otras 2 o 3 tragedias que va arrastrando esa misma familia, o esa misma persona. Entonces, por ejemplo, quería entrevistar a una mujer del Masrua Jabalia, del proyecto de campo de refugiados de Jabalia. Eso ocurrió antes de la guerra, porque ella tiene cáncer y no podía salir porque el paso de Rafah está cerrado.
el material para tratar el cáncer en la Franja de Gaza no puede entrar porque Israel, obviamente, no lo permite. Entonces, estas personas con cáncer, son bastantes personas con cáncer, sobre todo mama, tienen que salir sí o sí a Egipto para tratarse cada, no sé si me dijo, 2 meses, cada 3 meses, dependiendo del tipo de terapia que esté llevando. Por Israel es muy complicado salir para tratarse, o sea que la gente opta por Egipto, pero el paso de Rafah está cerrado. Entonces esta mujer, cuando yo llegué, salam aleikum, aleikum salam, ¿qué tal estás? No sé qué. Bueno, hablas con ella un poco, me presento. Es algo que me ha enseñado Musab. Musab trabajó como traductor para Médicos Sin Fronteras, psicólogos, y no llegas ahí, vas directamente, oye, cuenta. No. Yo soy Isabel Pérez, soy española, incluso tengo tantos años, estoy casada y vivo aquí, Y ahora le pregunto, bueno, ella me cuenta, es así, ¿no? Un acercamiento un poco más humano, ¿no? Es el típico, esa sobriedad periodística que a veces veo. Entonces la mujer pues, se siente más a gusto y me explica. Pero lo primero que me dijo fue, ¿pero has venido a entrevistarme a mí por mi caso de cáncer o por el caso de mi hermana que tenía cáncer, se murió en Egipto y la tuvimos que enterrar en Egipto al final? Y dices, ostras, bueno, puedes contar todo. O sea, contamos, ponemos el micrófono o escuchamos y escribimos, somos casi psicólogos, a veces terminamos haciendo entrevistas con familias de niños y decimos, a propósito, si necesitas un psicólogo para niños, conocemos a gente, este niño necesita un psicólogo, porque los padres ya están tan agobiados que ya no ven que ese niño necesita un psicólogo, es que también los padres necesitan psicólogos. Estamos llegando a un punto en que Gaza se ha metido en una hundidura. Sí, ¿se puede salir? Sí que se puede salir. Es como dice Teresa Laguren. Teresa dice que eso tiene que partir de estos países. Basta de complicidad con Israel, basta de complicidad, aunque no sea Israel, con otros medios más indirectos, pero al final estás colaborando con la ocupación. Esto puede sonar muy en plan activista, pero es que es así. Es así. Bueno, yo puedo contar muchísimas cosas. Lo último que quiero decir, bueno, añadir además que esta pesadumbre y esta crisis ya psicológica, psicosocial de la gente, hace varios días, el 17 de julio se publicó un informe que hizo una psicóloga palestina sobre la Franja de Gaza. Calculó que el 44,6% de la población está depresiva, 44,6% de 1.300.000 habitantes. Y 14% piensa en suicidarse. Eso, para la gente que conozca el Islam, o la gente no creyente, incluso el cristianismo, no se piensa nunca. Nunca. Pero yo cuando llegué a Gaza, en enero de 2013, una niña de 15 años se suicidó. ¿Vale? Bueno, esto es muy emotivo y la gente está muy mal. Necesita un apoyo. Los apoyos también a pie de calle cuentan, ¿eh? O sea, manifestaciones, organizaciones que mandan ayuda, cuenta. Ya lo último es que, para pasar, es la última, como hablamos de periodismo, que yo soy periodista, y para pasar digo, Gaza, cariño, hay gente que esto, claro, es muy... Gracias. Quiero contaros una anécdota que me pasó, que más que anécdota dices, madre mía. Se puede, digamos, extender a otras personas. Durante la guerra, el margen protector en julio y agosto de 2014, tuvimos que evacuar, bla, 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 y terminamos en un hotel con periodistas. Yo estaba en el ascensor y el ascensor se paró durante unos segundos. Se fue la luz. Iba con una mujer muy alta, una periodista alemana, y luego, bueno, retornó la electricidad a los segundos, como digo, y bajamos hasta el último piso, y mientras tanto ella me decía, uy, en inglés, esto de la electricidad es horrible. Y dije, imagínate si vives aquí. Le dije, me cortó y me dice, sí, pero, hombre, para nosotros los periodistas esto es muy importante. Le dije, imagínate si estás en tu casa, pero es que nosotros tenemos que mandar el material. Y dije, madre mía. Y lo peor de todo es que llegamos a la planta baja, se abren las compuertas, Isabel está así un poquito mareada del shock que acabo de tener. Ella sale, sales del hall y me dice una periodista colega, wow, ¿sabes con quién has estado en el ascensor? Con fulanita. Es una periodista alemana buenísima. Y yo dije, yo digo que no digo nada, será buena periodista.
pero le faltan esos pequeños detalles de empatía. Es que ni siquiera es empatía, es que ya, si lo dejamos en objetividad pura y dura, es que no entiende lo que os he explicado antes, de que el combustible no solamente va para encender tu nevera, que a mí me da igual la nevera, pero quiero que las aguas residuales circulen, quiero tener agua corriente en mi casa, etc. Quiero vivir humanamente igual que el resto de los palestinos en la Franja de Gaza. Y ya termino. Gracias. Sobre lo que has comentado, porque a mí me gustaría que esto también fuera un diálogo entre todos, ¿no? No una charla y ya está, sino luego pasaremos al debate, pero que todos podamos aportar y intervenir en cualquier momento. Cuando a mí, en los 50 días de la ofensiva israelí, a mí me decían, ¿y cómo has aguantado tanto? Y incluso un conocido periodista español, cuyo nombre nunca diré, que me encontré en un hotel, me llegó a decir, Yolanda, vete de aquí ya, que ya has demostrado todo lo que tenías que demostrar. Cuando yo había entrado, creo, no sé si era la segunda o la tercera vez, después de pelearme con mis jefes para volver a Gaza. Yo dije, yo no estoy para demostrar nada, estoy porque tenemos que contarlo. Y si no estamos para contarlo, se nos está olvidando y estamos perdiendo el norte. Por la periodista alemana conocida, me imagino que poco pasará de ese a mí, yo siempre he dicho que durante esta ofensiva yo vi, pues creo que en las guerras se ve el peor y el mejor lado del ser humano. Y vi el peor, evidentemente, porque aquello era un horror, ¿no? Y por primera vez olía a carne quemada, quemada de muertos, y vi a una señora encogida y pensé que es que estaba mal y estaba muerta. O sea, escenas que son difíciles de olvidar. Pero mi equipo palestino de Gaza me dio la gran lección, y es que cada día venían a trabajar con una sonrisa y tenían a su familia no sé en qué bajo de qué edificio metidos, rezando mucho para que no les cayera una bomba, sin saber si estaban vivos o no, por supuesto sin electricidad, ni agua, ni nada por el estilo, pero ellos venían a trabajar 14 o 15 horas diarias porque había que contarlo. Y yo cada vez que les enseñaba por Twitter fotos y que me enseñaba, que me mandaba gente de aquí de manifestaciones pidiendo el fin de esa guerra, ellos se animaban y me decían, gracias Yolanda, y yo decía, no, gracias a vosotros, que sin vosotros esto nunca saldría, ¿no? Ahora, yo la última vez que fui a Gaza, hace un mes y pico, fui a compartir con ellos el premio Libertad de Expresión, porque en esa guerra mataron a 17 trabajadores de medios de comunicación palestinos. Nosotros, je suis Charlie, pero je suis Gaza también, y je suis Palestine. Se nos olvida a veces que esos periodistas son los que hacen que nuestro trabajo salga, y esa gente es la que hace que nos llegue la información. Y que nunca se nos olvide, cuando vemos alguna de esas crónicas, las vidas que cuesta sacar esas crónicas, no las nuestras, que nuestro nombre y nuestra cara sale, de mucha gente anónima, cuyo nombre nunca sale o cuya rostro nunca vemos, y sin ellos nunca nos llegaría la información. A mí me dieron una lección y me enseñaron a mantener la esperanza en momentos muy difíciles. Y me he ido de allí con mucho dolor y mucha pena, porque creo que en Gaza se debaten entre la desesperación, hay un 44% de paro, de cifras oficiales, y entre la juventud es como del 60%, es el más alto del mundo, entre la desesperación y la desesperanza, porque ya nadie habla de ellos. Y cuando se habla de ellos es eso, ya no hablamos de seres humanos casi, ¿no? Dicho esto, voy a presentar a Musab Bashir. Él es gazatí y palestino, que no se nos olvide que Cisjordania, Palestina y Gaza son los mismos territorios. Actualmente es corresponsal, si no me equivoco, en la televisión iraní Ispan TV. Antes ha trabajado en el mundo de la cooperación desde la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, y también con Médicos Sin Fronteras. Has trabajado como intérprete, como asistente social, con psicólogos. O sea, él conoce de primera mano ese sufrimiento y ha tratado con mucha gente de allí, así que conoce muy bien y de primera mano los problemas de la sociedad y las penurias que pasan los más vulnerables de la franja palestina. También es traductor e intérprete
de árabe, francés e inglés, y además también habla español. O sea, aquí tenemos unos hachas en idiomas. Y hebreo, bueno, eso no lo sabía, lo añadimos al currículum. Como corresponsal, sus crónicas desde Gaza dan testimonio de esa labor imprescindible de la que hablamos, de los periodistas palestinos, que también están arriesgando su vida para informar sobre la siempre difícil situación de su pueblo, más aún desde la última ofensiva israelí. Y además es lo que digo yo, que ellos siempre se quedan allí. O sea, nosotros, los corresponsales, para medios extranjeros, vivimos a Jerusalén, vamos a Gaza y luego volvemos. Y siempre salimos de Gaza, acabamos saliendo antes o después de Gaza, pero ellos se quedan. Y se quedan con la presión que hay allí y con la falta de libertad, de un bloqueo israelí y de muchas más cosas, porque los dirigentes que tienen actualmente tampoco dan libertad de opinión y de prensa fácilmente. Entonces, aún valoro más, y creo que todos deberíamos valorar, tener testimonios como el de Musa. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Rápidamente, bueno, no creo que tengo el vocabulario suficiente para expresar como qué privilegio tengo estando aquí entre estos tres calibres diferentes y grandes de periodistas, pero es algo que hay que señalarlo. Bueno, yo creo que en esta parte Teresa, de hecho, ha leído mi mente, quizás, pero bueno, quizás hablará mejor que yo. Bueno, sí, sí es esto. Bueno, todo lo que hemos mencionado, que ha mencionado Isabel, Yolanda y también Teresa, todo lo que sabéis y otras cosas más, todo esto tiene lugar en la realidad, sucede en la realidad. Desgraciadamente estamos en la época de mediocridad. Y todo está teniendo lugar para ser presentado como cosas para consumir y que importa mucho o poco la calidad. Es como, digamos, si queremos hablar más especialmente de los medios de comunicación, esta época del fast news, unos bocadillos mal hechos de noticias. ¿Qué está pasando? Pues venga, hay un conflicto en la Franja de Gaza. Vale. Un conflicto en la Franja de Gaza, pero de hecho es una ofensiva. Si vemos a un ejército de un estado que es nuclear, que tiene 200 o más misiles nucleares, que tiene la maquinaria militar más sofisticada en la zona, y tenemos al otro lado unos militantes que lanzan piezas metálicas que llaman cohetes, y bueno, que no hacen el impacto que hacen las casas de aire, la artillería, las unidades especiales, el comando marino que está a menos de 2 millas marítimas, 3 o 4 baterías de artillería, autopropel, bueno, en fin. Todas esas cosas tan sofisticadas, pero todo esto no lo vimos, digamos, en los gran medios o los medios, digamos, más accesibles a la gente. Yo creo que, bueno, que esto es misinformar, es parte de mentir, porque no decir toda la realidad en este ámbito es mentir. Esto es lo que está pasando. Yo creo que la didáctica es parte importante del trabajo del periodista. Y aunque siempre bajo la falacia de que hay que ser preciso, la gente se aburre y todo eso, más que hay que ir directamente al punto. Esto no es correcto, por lo tanto, crea, aparte de unas mentiras, es una participación indirecta a unos, digamos, injusticias que tienen lugar en partes diferentes del mundo. Es importante llamar las cosas con sus nombres. Esto no lo tenemos desgraciadamente en los medios de comunicación. En el mismo marco también, si queremos ver lo que está pasando en la realidad, es decir, en la Franja de Gaza, yo voy bueno, he escrito una palabra que ha dicho Teresa, la palabra cerco. De hecho, es el estado que vive la Franja de Gaza desde 1984.
se desarrolla a unos momentos que sea un bloqueo total, luego se desbloquea un poco, la gente respira, sale, pero luego vuelve otra vez. Esto ha creado una especie de verdaderamente una gran cárcel. La gente no actúa de manera normal, sus reacciones anormales de hecho son una consecuencia normal de situación anormal. Todo lo que vemos de dificultades a nivel diario, pero también las repercusiones psicológicas y también sociales. La Franja de Gaza como parte de Palestina no ha tenido la ocasión de desarrollarse de manera normal. Si vemos la Franja de Gaza, bueno, hay una gran ciudad, pero todo tiene el carácter rural. Y tener tanta gente que vive en la monotonía todo el tiempo es algo malsano, es algo que no es bueno. Pero todo esto no lo podemos ver bien en los medios de comunicación. Y desgraciadamente, vemos las cosas cortadas fuera de contexto, solo oímos de la Franja de Gaza, cuando hay muertos, cuando hay bombardeos, cuando hay, digamos, algo masivo, o las cosas se muestran demasiado en el parte humano, aunque sí, de verdad, tenemos unas secuelas humanas de todo lo que está pasando, pero la causa palestina es una causa política, que tiene raíces políticas. Tenemos un problema, y otra vez Teresa me dio en esto, que hay una responsabilidad, digamos, a esta parte del mundo, a Europa. Europa en un momento dado ha exportado su crisis, llamada la cuestión judía. Y la cuestión judía fue concretizada por lo peor, y de lo peor, en una gente que se llama Israel, que se proclama, digamos, el herente del sufrimiento de los judíos, que es una gran falacia. Yo personalmente, como expresionero político, conozco a dos camaradas judíos palestinos. Uno de ellos era prácticamente, de hecho los molestaba mucho en el sábado, no quería moverse, no quería encender la luz, en fin, esto. Y otro, bueno, que era laico total, pero estos dos son detenidos. Uno de ellos se ha condenado a 6 veces a vida. Bueno, ser condenado a vida en las cárceles israelíes significa que va a morir en la cárcel, no 25 años. Tampoco tiene derecho, digamos, de salir y pasar no sé qué, X tiempo fuera de otra. No. Estos dos son judíos, estos dos, digamos, luchan para una causa. Es un ejemplo que puede decir mucho sobre la composición de la sociedad palestina. En los medios hablamos de primeras escenas tradicionales en cualquier, o la mayoría, para no exagerar tampoco, reportajes o los pocos documentales, mujeres con velo y la mezquita. Sí, la mayoría de la sociedad es musulmana, pero tenemos también otros componentes cristianos. Jesús era palestino. Bueno, el judaísmo también, Palestina es el lugar céntrico del judaísmo. Tenemos otros palestinos laicos, otros palestinos ateos. En fin, tenemos un mosaico. Es el caso de cualquier sociedad, pero eso no lo podemos ver en los medios de comunicación. Y yo creo que ya hay gente que puede sacar la conclusión, porque un medio de comunicación, para tener un medio de comunicación se necesita pagar máquinas, se necesita pagar empleos. Eso significa que hay que tener dinero, y quien tiene dinero manda y decide qué vamos a ver esta noche en las noticias y qué cosa va a ser importante, la otra que va a ser no. En el marco también del mismo tema, la repercusión de todo lo que vemos en los medios de comunicación, vemos que la parte política, que es la raíz, está excluida. Es decir, que la causa palestina la mostramos que tenemos palestinos e israelíes, y la solución va a ser, se hace la propaganda que acompaña, digamos, lo que dicen los políticos: 2 estados para 2 pueblos. Y aquí hay una gran trampa. Y se vende esto, claro, con las palabras de paz. Cualquier persona sana y buena le cae muy bien la palabra paz. Eso es normal. Pero una paz sin justicia, una paz sin resolver las raíces de los problemas, es una gran mentira. Esto que está pasando, primero diciendo 2 pueblos, y si somos, digamos, en la época de creer en la ciencia, no solo la ciencia exacta, pero también la ciencia social y humana,
sacaremos la conclusión de que tenemos una comunidad, digamos, de origen judío que está en Palestina, pero no tenemos una sociedad, porque un judío sefaradí que habla el hebreo con un acento español y un judío etiopio que habla el hebreo con un acento etiopio y que tienen de comida diferente, tienen visión diferente del mundo, estos no pueden formar una sociedad. Al otro lado tenemos los palestinos que son la continuidad de más de 5.000 años de experiencias humanas continuas en esta parte del mundo que se llama Palestina. Siempre cuando se muestra el conflicto de esta manera, dos estados para dos pueblos, se sigue, digamos, tapando el mal olor con perfume, pero la solución es quitar el origen de este mal olor. Habrá gente que dirá, pero esto no es la tarea de los periodistas. Sí, los periodistas no es su tarea para bajarse a la tierra y solucionar y obligar a todos a firmar los acuerdos, pero es su tarea mostrar a la gente qué está pasando exactamente y también en la parte didáctica, que yo creo siempre que tiene que ser parte del trabajo del periodista, en la parte didáctica se necesita siempre mostrar una posibilidad de entrada de luz. El conflicto árabo-israelí que tenemos es un conflicto, a pesar de todos sus complejos, es un conflicto que sí que tiene solución. Y la solución justa no es la solución fácil. La solución justa no es la solución que puede tener solución hoy o mañana o pasado mañana. Hasta 87 nadie podía imaginar que Nelson Mandela podrá ser el presidente negro de Sudáfrica, pero sí que se logró esto. Teniendo en consideración las diferencias relativas de los dos contextos, sí que se puede lograr algo en Palestina. De hecho, bueno, no quiero tardar mucho hablando, pero me gustaría escuchar preguntas y no sé, que compartimos todos. Gracias.